Asalto en la vía. Es más peligroso que Guayaquil. Mi amor. Honestamente me cuesta trabajo pensar a ratos cuando estoy en momentos así que este lugar es de verdad. Desde hace algún tiempo he estado en una batalla interna sobre qué quiero hacer con mi vida, cuál es mi siguiente paso, cuál es mi siguiente meta. Y me di cuenta que llevo mucho tiempo estancada en esta pregunta que aún no tiene respuesta, paralizada mientras todo a mi alrededor siga igual y yo sigo esperando que algo cambie. Pero entendí algo. Si no tengo una respuesta, al menos puedo dar un paso, hacer algo que me saque de mi zona de confort, algo que me lleve a vivir una experiencia nueva y que me ayude a ver la vida con otros ojos, pero sobre todo que me demuestre a mí misma que hay un mundo lleno de cosas que me pueden hacer feliz y que solo depende de mí hacerlas realidad. Este viaje no es la respuesta a mi interrogante, pero sí una pieza fundamental en encontrar mi respuesta. Les quería dar un poquito de contexto. Estamos en la Amazonía ecuatoriana, específicamente en Puyo, en un refugio de animales que se llama El Paseo de los Monos. Estoy súper emocionada de mostrarles cómo es que se vive un día acá y sobre todo de mostrarles los hermosos animales con los que he tenido la suerte de compartir durante estos días. Siento que estoy, no sé, no parece de verdad este lugar. Ya van a ver por qué. Este lugar es un refugio para animales silvestres que se especializa en monos. Ellos reciben animales que han sido en su mayoría víctimas de tráfico ilegal, víctimas de mascotismo. Pues de verdad hay tanta variedad de historias, pero me atrevería a decir que el 99% comparte en que fueron sacados de su hábitat por humanos. A pesar de todas las historias tristes que uno escucha acá, este lugar está lleno de alegría, está lleno de felicidad, está lleno de vibras muy lindas y de amor, de puro amor a los animales, y eso es lo que yo les quiero compartir en este video. Voy a estar aquí embobado un rato más viendo a todos los animales y me bajo a hacer un cafecito y oficialmente comenzar mi día de voluntaria. En serio que parezco enfermera veterinaria. Todos los días comenzamos a las 8 de la mañana en el área de nutrición. Aquí preparamos los alimentos para alrededor de 100 animales que tiene el centro. Esto incluye comida para monos, tortugas, pecarís, coatís y loras. Y sí, todos tienen una dieta diferente dependiendo de sus necesidades. Me gusta mucho que los cuidadores se toman muy en serio la salud de los animales y en cada comida balancean todos los nutrientes que ellos necesitan. El ambiente en nutrición siempre es muy alegre. No me imaginaba que cortar frutas y pelar choclos iba a ser una de mis partes favoritas del día, pero sí fue. Yo estaba grabando. Ya me dio nervios. ¿Me veo profesional? Sí, tú eres profesional. Bastante profesional. Sí. ¡Ay, no! Vaya en cámara. ¡Demonios! ¡Oh, no! ¡Borren eso! ¿No? ¡Producción! Pero borra de nuevo, porque esto estoy viendo. Espera, No se esto ve, no se ve estético. Aparte de las risas, comenzar el día haciendo algo por ellos tiene su propio encanto. Saber que estás aportando a que ellos tengan un buen día, a que ellos estén sanos y felices, te llena mucho el corazón y te deja con la mejor energía para el resto del día. Preparar los alimentos para todos ellos nos toma alrededor de 1 hora y luego los dividimos en platitos personalizados que los vamos distribuyendo por los parques. Pero ya está lista toda la comida y ahora vamos a comenzar a repartir. Es mucha comida, por eso les decía que toma tanto tiempo.
A comer. Asalto en la vía. Ay, el bebé, nunca lo he visto tan cerca. Oye. Después de terminar la nutrición de la mañana, trabajamos en un nuevo proyecto, la construcción de un túnel para 2 monitas que viven en un parque cerrado. En el refugio, la mayoría de animales son libres, pero hay ciertos casos en los que por su propia seguridad deben estar en áreas cerradas. Por eso el equipo está constantemente desarrollando proyectos como este que mejoran la calidad de vida de los animales. Durante varios días trabajamos en la construcción del túnel, asegurándonos que fuera seguro y funcional para ellas, y este fue el resultado. Ellos tienen más espacio, pueden salir a explorar e incluso tener más privacidad. Lucas, llévate el teléfono. Está bien, está bien. ¿Será que salió? Ay, mi amor. El culpable. Y él no me gusta. A la 1 de la tarde nos reunimos todos para disfrutar de un bien merecido almuerzo en esta mesa gigante. Comemos todos juntos como una familia y me encanta porque se siente mucho ese ambiente sano de estar rodeada de personas de buen corazón, con ganas de ayudar y sobre todo que aman lo que hacen. Ahora estoy en la limpieza de los parques. Esto es lo que pasa en la limpieza de los parques. Y lleva como 10 minutos, estoy vaciando esto. Y va como 10 minutos encima mío. Y estos dos pasan jugando. Y también encima mío. Me siento tan privilegiada de compartir estas experiencias con ellos y de verdad fui la más feliz vaciando este estanque porque pude estar cerca de ellos. Cabe recalcar que ninguna persona en el refugio fuerza o busca estas interacciones con los animales e incluso solo tenemos este tipo de acercamientos cuando hay una razón de por medio, como en este caso entrar a su espacio para poder limpiar sus parques. Como ellos son monitos acostumbrados a los humanos, se emocionan y se suben en ti mientras tú estás ahí. Pero una vez que acabas el trabajo es mejor salir de inmediato para evitar que ellos se acostumbren aún más a los humanos o incluso que se encariñen. Cuando recién entré lloré un poquito, debo confesar. ¿De emoción o de miedo? De ternura. Por favor, déjame peinar. Tengo que dejarle vacío. Sí, muy vacío. Muy vacío. Muy vacío. Aquí nos explota. Mentira. ¿Quieres decir hola? Hola. Estamos yendo a preparar el snack de la tarde. Los monitos y los cotis siempre toman un snack en la tarde. Esta es la cocina y hoy les toca bananas. Quiero aprovechar la hora del snack para mostrarles a varios de mis monitos favoritos, contarles un par de historias sobre ellos y en general mostrarles cómo es su dinámica. Me encanta que aparte de las diferencias entre una especie y otra, cada uno tiene su personalidad muy marcada. Siento que cada día los conozco más, de verdad no dejan de asombrarme. Oh, sí. Me encanta. Para mí son de mis frutas favoritas. Frescas. El snack está casi listo, pero tenemos comensales muy impacientes. ¡Apúrate! Hola. Ya les damos, ¿sí? Ya les damos. 5 minutos. 5. Tenemos 4 botes de bananas y vamos a salir a repartir y ver cómo nos asaltan. En el caso de los ainiris, las mamás siempre bajan a comer al último para proteger a sus crías. Aquí los pueden ver en sus espaldas. A pesar de que ellas comen al último, la manada siempre se asegura que todos reciban suficiente comida. Con ellos especialmente es muy evidente ver lo unidos y lo organizados que son. Hola, buenas tardes. Gracias. Ten, mi amor. No quiero banana hoy. Tenga, usted si quiere. Estamos con uno de mis monos favoritos. Él es Duke. Ella es Pipona. Y acá está Mateo. Ellos son monos chorongos que, como ven, están libres. Tienen su parque acá, pero pueden salir por los árboles, por todo lado.
Pipona. Chao, chao, chao. Ya nos vemos en un ratito, ¿ok? A esto es lo que le llamamos asalto en la vía. ¡Hey, Christy! Acabamos de llegar a lo que le llamamos la guardería. Es donde están los bebés. Este es un espacio cerrado, pero tienen todos estos túneles para que ellos se puedan desplazar por todo el parque. Esto normalmente se hace por seguridad y luego, según el caso, se les va abriendo más espacio. Asalto en la vía. Es más peligroso que Guayaquil. ¿Le gustaría? Ay, ay, ay. Tan lindo. Se va. ¿Sí? ¿Por qué andas tan coqueto? Ay, se levantó de buen genio alguien. ¿Te gusta Sophie? ¿Estás enamorado? Sí, es mutuo. Nunca lo había visto así. No, yo tampoco. Qué lindo. Es que él sabe que está en cámara. Él dijo, hoy me luzco. Talento. Sí, se merece. Ay, qué hermoso. Ya no puede llevar más. Tiene uno en la boca y coge otro. Aquí es muy chistoso de ver porque en cada uno de los hábitats de los parques tienen sus dinámicas de poder, entonces si hay un alfa, puede ser macho, puede ser hembra, ellos comen primero y luego el resto baja a comer. En algunos casos es más marcado, en otros menos, pero en los casos más feos no les dejan comer y hay que separarlos y así, entonces hay que saber muy bien la personalidad de cada uno y también su jerarquía. Esta es otra muestra chévere de los acoples que ellos hacen aquí. Como ven, este es un parque grande, pero aparte de tener un parque grande, tienen una salida con túneles que son súper largos. Ustedes pueden verlo hasta allá, para que ellos se puedan movilizar y para que puedan tener una vida más normal. Por último, quiero que conozcan a dos monitas muy especiales, Mama y Lisa. Mama es una monita de edad que en su vejez se hizo muy tranquila y tierna. Ella es una de las monitas que más me ha tocado el corazón y no le digan a mi abuela que es porque me recuerda a ella. Y por último, Lisa. Ver a los ojos a Lisa es como ver a los ojos a un humano. Es una monita muy inteligente, es muy sensible y ella fue la primera mona que llegó al Paseo de los Monos cuando aún ni siquiera existía el Paseo de los Monos. Por ella se creó todo este hermoso lugar hace más de 20 años atrás. Otros de los beneficios de estar en el refugio es que tienes un río limpio y sin contaminación para ti sola. Algo que me encanta también es que justo al lado del río puedes encontrar este barro natural. Entonces tú lo vas sacando de aquí y te pones en la piel y te queda suavita. Honestamente me cuesta trabajo pensar a ratos cuando estoy en momentos así que este lugar es de verdad. No sé, me ha dejado muy impresionada. Y sin palabras, como pueden ver, me siento como que solo estoy muy feliz. Amor. Ay, Dios. Aquí no hay privilegios para los que graban. Es complicado aquí hacer tu video estético. En el transcurso de hoy perdí y encontré el receptor de mi micrófono. Casi se me roban el celular como 3 veces. Ahorita casi se rompe mi cámara. Complicado. Pero
100% vale la pena. No, demonios, no queda estético. No quedó estético. Quedó patético. No, mentira. Si me ven un poco desanimada es porque hoy es mi último día acá y tengo sentimientos encontrados porque de verdad es un lugar muy lindo. Honestamente es un lugar mágico. Siento que he estado en una semana como por un sueño, como que nada tiene mucho sentido. Yo en una semana ya me siento disociada de lo que es vivir en una ciudad. En una semana ya me siento disociada de todo lo que estaba pasando en donde vivo yo. Yo ya no me acuerdo nada. Aparte de estar aislada del ruido y del mundo, este lugar te hace ver las cosas desde otra perspectiva. Te obliga a replantearte prioridades y a volver a lo simple. Cuando comencé este viaje, hablé de dar un paso. Ese paso para mí fue dejar el miedo atrás y salir de mi zona de confort. Fue también demostrarme a mí misma que el mundo está lleno de cosas que me pueden hacer feliz y que están a mi alcance. Fue vivir una experiencia nueva que me hiciera ver la vida con otros ojos, pero sobre todo fue buscar lo que me hace feliz en lugar de quedarme estancada en preguntas sin respuesta. Y les invito a ustedes a que si tienen la oportunidad de hacer algo así, lo hagan. Arriésguense y busquen cosas que les haga feliz, que les haga sentir vivos y que les saque de la rutina, así sea solo por un momento. También específicamente les invito a que vengan acá al Paseo de los Monos. Pueden venir como turistas a visitar, pueden venir como voluntarios. Es una comunidad muy linda, rodeado de gente muy buena, rodeado de gente que realmente le importan los animales y quiere ayudar. Y como les cuento, en mi caso, yo no me quiero ni ir. Antes de que llore, voy a cerrar el video y nos vemos en el siguiente video. ¿Qué vamos a hacer en el siguiente video? Aún no lo sé. Si tienen ideas, déjenme ideas. Porque no lo sé. No lo sé.